Se acerca el primer debate presidencial en México entre los candidatos Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista y el PT, Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México de los partidos PRI, PAN y PRD y también Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. 100 millones de mexicanos podrán escuchar las propuestas que ofrecen para los próximos 6 años en varios temas y uno de ellos, la salud. La oficialista Claudia Sheinbaum ha propuesto, entre otras cosas, un plan que llama República Sana, con 10 ejes de atención que incluyen garantizar acceso universal, transformar y modernizar la cobertura y calidad, promover la cultura de la prevención con campañas nacionales de vacunación, enfoque de atención temprana, con el Instituto Mexicano de Seguro Social atendiendo a quienes tienen seguridad social, el IMSS Bienestar a quienes no tienen seguridad social, programas de cuidado desde nacimiento hasta el envejecimiento. Xóchitl Gálvez, por su parte, ha mencionado su intención de retomar el llamado Seguro Popular, eliminado por esta administración, para respaldar a quienes carecen de seguridad social. El Seguro Popular luego fue sustituido, por cierto, por el Instituto de Salud para el Bienestar en 2020 y luego quedó extinto. Gálvez ha propuesto regresar el Fondo de Gastos Catastróficos para enfermedades costosas, la creación de una tarjeta para que la gente se atienda en la clínica de su preferencia y acceso garantizado a medicamentos, entre otras ideas. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ha mencionado en distintos eventos de campaña un programa de nombre Médico en tu Casa, acceso al sistema de salud integral y, al igual que sus contendientes, propone aumentar el salario de trabajadores de la salud. Pero el contexto en el que se están proponiendo estas ideas es importante por los desafíos del sistema de salud actual, en parte transformado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya llegó el doctor Javier Tello, especialista, analista en políticas de salud pública. Qué gusto saludarte y entender, Javier, a partir de qué debemos marcar la utilidad de estas políticas cuando sabemos todo lo que ha pasado en los últimos años. Sí, Gaby, ¿qué tal? Mira, yo creo que es muy importante, como lo mencionabas, entender cuál es el contexto. Y el contexto es que hasta el año 2018 México había tenido un sistema de salud que no era ni por error el mejor del mundo, pero que había venido evolucionando poco a poco desde los años 80. Es decir, y eso no es una cuestión de opinión, es una cuestión de ver los indicadores de salud, cómo iban mejorando. En el camino, y esto es muy importante, hubo alternancia en el gobierno, es decir, cambiamos de partido político, pero los programas de salud se mantuvieron. Y como seguramente lo has visto en muchos gobiernos de muchos países, los gobiernos van y vienen, pero se mantienen los programas de salud. Este no fue el caso con esta administración. Llegó esta administración y se dedicó a cambiarlo todo y después realmente a demolerlo. ¿En dónde estamos? Estamos seguramente, y no exagero, en la peor crisis de salud que ha tenido México. Estamos nosotros con un subejercicio presupuestal enorme. México es de los países peor calificados en la OCDE por la inversión que hace en salud desde el gasto gubernamental, en la mayor cantidad de gasto de bolsillo. En ese sentido, la política de López Obrador ha sido la de regresar prácticamente a los años 70, a la época del centralismo, donde todo se manejaba desde el Poder Ejecutivo y donde se le ha quitado a cada uno de los estados la autonomía para manejar a los recursos. De hecho, se les han quitado los recursos, se quitó el Seguro Popular. Entonces, estamos llenos de carencias. Y es aquí donde seguramente las plataformas de cada uno de las candidatas y el candidato, pues puede decir hacia dónde quieren ir. Y creo que esto es muy importante, tenerlo primero que nada en contexto para analizar lo que sigue, ¿no? Es crítico, sobre todo porque además venimos de una pandemia, porque estamos hablando de padres que no tienen medicamentos para sus hijos, porque estamos hablando de deficiencias en infraestructura. ¿Qué de lo que estás escuchando dentro de estas propuestas que son muy loables, alcanzar la cobertura universal, que la misma persona se pueda atender en el hospital o en la clínica que desee? Eso es muy loable, pero para llegar a ello, ¿qué es lo que urge hacer en este momento, siendo realistas y que debemos escuchar? Bueno, primero que nada hay que aclarar una cosa, como lo he venido diciendo, y perdón que haga esta analogía, pero creo que es el mejor ejemplo, es el famoso ejemplo de las reinas de belleza y su World Peace. Todo el mundo desea la paz mundial y de la misma manera aquí te van a decir que la mejor y el santo grial al que queremos llegar es a la cobertura universal y a la gratuidad. Perdón, Gaby, pero creo que esto es lo normal, lo que debería ser.
Y ese es un grave problema que tiene la propuesta, que yo digo que son promesas, no propuestas, de Claudia Sheinbaum. Está proponiendo una continuidad, lo ha dicho abiertamente, una continuidad con lo que tenemos ahora, que es lo último que estaríamos buscando, ¿no? Promete que va a haber una universalización, que es lo mismo que prometió este presidente, promete que va a seguir una gratuidad, lo cual nos ha llevado un grave problema. Y de la misma manera lo está haciendo también Álvarez Maínez, sin decir de dónde se va a fondear. Creo que esa es una carencia básica de los tres candidatos, que no dicen de dónde van a obtener el financiamiento que tanto nos hace falta. Ahora bien, hay que decir que del lado de Xóchitl hay dos propuestas radicales interesantísimas. La primera de ellas es tal vez comenzar a demoler este centralismo y por primera vez escuchamos cómo darle a los pacientes la oportunidad de que vayan a la clínica que más les guste, al médico que más les convenga, a través de esta tarjeta de salud. Seguramente la audiencia que nos está viendo en Colombia y en otros países de Centro y Sudamérica lo van a entender muy bien, porque es esta tarjeta con la cual tú puedes acudir a, como en Europa también, al médico que tú quieres y en donde van a garantizarte los servicios de salud y de la misma manera los medicamentos en la farmacia que tú quieras. Creo que este es el tipo de cosas que sí son disruptivas y las que hay que buscar. Pero para ello hay que comenzar desde algún lugar, y aquí dentro de lo que has descrito del sistema de salud es cuánto es reparar, cuánto es empezar de cero en términos de cómo apuntalamos un sistema de salud con tantísimas carencias. Dicho sea de paso, no hemos tocado ni siquiera el tema de la falta de especialistas, de médicos. Tienes toda la razón. Y mira, déjame irme al origen de las cosas. Todo lo que podamos prometer o realmente proponer no va a tener ningún punto de partida, sobre todo cuando tenemos nosotros que reconstruir un sistema de salud. Alguien me ha preguntado y yo, sin querer ser dramático, les he dicho, estamos como en Berlín en 1945. Así está nuestro sistema de salud. Tenemos que reconstruirlo desde cero. El problema es que no tenemos los fondos adecuados. Y lo que no nos ha dicho ninguna de las candidatas y el candidato es de dónde vamos a obtener el financiamiento. El mínimo que nos requiere, por ejemplo, la OCDE, que recomienda que es del 4 a 5% del Producto Interno Bruto, México no lo tiene ni por error. México es, te repito, de los países que más alto gasto de bolsillo tienen. Es decir, en México se paga y se paga doble. La gente que tiene un sistema de salud tiene que pagar forzosamente, pero además no lo utilizan. Por lo tanto, están migrando hacia la medicina privada. La medicina pública le faltan muchísimos recursos. Y lo más importante de todo es que este gobierno ha tenido un subejercicio presupuestal consistente durante todo los años que ha estado aquí. Entonces va a haber que recuperar, pero va a haber que inyectar fondos. Y ese es el tema más importante a resolver. Claro, muchas promesas, el cómo es lo que cuenta, sobre todo en las condiciones en las que estamos describiendo al sistema de salud mexicano. Javier Tello, gracias por esta perspectiva. Gracias a ti, que estés bien.